Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar una vez más en esta clase, que espero sea muy productiva para el tiempo que estamos viviendo. Hoy vamos a estudiar la parashá Shoftim, que comienza así. Jueces y alguaciles pondrás para ti en todas tus puertas de las ciudades que el Eterno tu Dios te da según sus tribus, y juzgará al pueblo con juicio justo. En hebreo es importante porque cada palabra tiene un mensaje. Shoftim ve shotrim. Vean que la va está pegada de ve shotrim. ¿Qué quiere decir shoftim ve shotrim de esta manera? Y es que el shoftim y el shotrim están pegados, están unidos, como los vagones de un tren. Un vagón está unido al otro. Es decir, el shotrim está sometido al shoftim. ¿Okay? Luego dice, titen leja. Leja, acuérdense que quiere decir para ti, para ustedes. Lej leja, cuando salimos, es para ti. Pejol shevaereja asher Adonai Eloheja, es decir, Jochma Bina, noten leja, nuevamente, lish bateija, beshafetu et ha'am mishpat sedek. Mishpat como mishpatín y sedek como justicia. ¿Okay? Por supuesto, esta parashá siempre cae en el mes de Elul. Y eso no es casualidad, porque sabemos que Elul es el mes de la Teshuvá. La Teshuvá lo podemos traducir como, la primera traducción es retorno, pero también realineación después del caos o realineación después del desorden. ¿Okay? El Zohar lo compara con el tiempo en el que el rey está en el campo. ¿Qué quiere decir esto? El rey es llamado la Shejina, la presencia divina, es el espíritu divino en Malhut, el más próximo a nosotros, porque el espíritu divino va descendiendo a través de todas las sefirot. Y el último estado es llamado la Shejina y es el Malhut de Atzilut. ¿Ok? Entonces, Malhut de Atzilut se acerca, tiene eh, eh, más agarre, podemos agarrarnos de ella más fácilmente, estamos más cercanos a ella, su energía está más cercana a nosotros, más disponible. ¿Ok? En el UL se trabaja especialmente en examinarse a uno mismo para llegar a Rosh Hashanah con un corazón ligero y afinado, listo para recibir la nueva energía del año. Es lo que hablábamos antes de empezar la clase. En el UL levantamos las piedras y salen las arañas que están debajo de las piedras para que vaciemos nuestro contenedor de todas esas programaciones antiguas y demos espacio a lo nuevo. Por eso, la idea de poner jueces y oficiales en nuestras puertas se vuelve un ejercicio espiritual central, que es vigilar lo que entra y lo que sale de nosotros, porque todo eso determina el veredicto de nuestro próximo año. La verdad es que solo la experiencia es lo que confirma esto, porque aunque esto está en la Torá, eh, este es el propio enunciado que requiere vivirlo para creerlo. Desde mi humilde experiencia les puedo asegurar que entramos en un tiempo grandioso que dura 2 meses, pero que va a hacer de nosotros
nuevas personas, o por lo menos va a abrir nuevos canales de desarrollo y de madurez para nosotros, para el próximo año. Ahora vamos a analizar el primer versículo de esta porción que guarda muchísimas perlas. Shoftim, la raíz shofet, que quiere decir jueces. Shofet es juzgar y shoftim está en plural y quiere decir jueces. A nivel literal, a nivel peshat, se refiere a autoridades judiciales y a nivel interno son las facultades de discernimiento, la capacidad de revisarnos con conciencia, de saber sobre nosotros mismos, de diferenciar el bien del mal, separarlos, porque hay un punto importante, mis amigos. Nosotros comemos siempre del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero para salir de él tenemos que primero que nada dejar de mezclar ambas cosas, de modo de poder identificar su puerta de salida que está en el punto exacto entre ambas polaridades. Es el punto cero entre el bien y el mal. Allí está la puerta de salida. Es el medio de esa balanza que están viendo allí. No es ni el bien ni el mal. Es la nada. ¿Ok? Esa es la puerta de salida para salir del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego nos dice, Veshotrin. Como les dije, Veshotrin nos indica que los Shotrin están sometidos a los Shoftim. Shoter quiere decir oficial, alguacil, policía, ejecutor. En su significado literal, estos son los que ejecutan las decisiones de los jueces. Simbólicamente son las fuerzas internas de la naturaleza que hacen cumplir las decisiones del discernimiento. Estas fuerzas las desarrollamos por dentro, pero en el interín hay fuerzas externas que nos enseñan a través de las lecciones de la vida a hacerlo. Los Shotrin, entonces, en este caso, reflejan fuerzas universales que ejecutan lo decretado en los planos superiores. Que se entienda esto. Nosotros tenemos que desarrollar las fuerzas internas propias una vez que despertamos. Pero en el interín, mientras esto no lo hacemos, hay fuerzas universales que se encargan de ejecutar lo decretado en los planos superiores. En la Cábala se hablan de dos tipos de fuerza. Dinim, fuerzas de juicio, y Hamtakat Dinim, su dulcificación. Los Shoftim, los jueces, corresponden a la emanación del juicio desde la Bina, desde el entendimiento. Y los Shotrim, los policías, son las fuerzas que bajan esas decisiones a Malhut, es decir, que las aplican en la realidad. En este sentido, los Shotrim funcionan como ángeles ejecutores encargados de cumplir los decretos divinos. La tradición nos enseña que cada decreto celestial se ejecuta por medio de malajim, mensajeros. En la Biblia tenemos cientos de lecturas que demuestran que los malajim actúan como mensajeros de ejecución y no con libre albedrío. Y esto es importante, porque no podemos conectar con un shotrin que no tenga la función adecuada para su ejecución. Por ejemplo, Dios envió a los malajim para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los malajim se, vamos a decir, se
personificaron en estas fuerzas o energías de la naturaleza que ocasionaron la catástrofe natural que produjo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y como eso hay cientos de lecturas. Entonces, los malajim serían análogos a los shotrim. No deciden, solo cumplen lo decretado. En la ciencia podemos encontrar analogías con estos policías de la creación, por ejemplo, la gravedad, el electromagnetismo, la termodinámica. Estas son fuerzas que ejecutan la voluntad inscrita en el diseño cósmico. No deciden, no juzgan, solo aseguran que lo decretado se manifiesta. Interiormente, los shotrim tienen otras dimensiones, pues son nuestras fuerzas de disciplina, son los hábitos y los mecanismos internos que hacen cumplir las decisiones del juez interno. Estos podrían ser neuropéptidos, podrían ser células que circulan por nuestro sistema nervioso, etcétera. Son mensajeros que fluyen a través de nuestra sangre. Y el juez interno es nuestra mente, mis amigos. Si ésta juzga que algo no es correcto, los shotrim representan la fuerza de voluntad que lleva a cabo esa decisión. El problema aparece cuando lo que nuestra mente tiene programado no está en resonancia o en alineación con la mente cósmica. Allí hay un desalineamiento entre lo externo y lo interno. Y alguien tiene que poner orden para que el caos personal no afecte más allá del colectivo de nuestro mundo, porque de la misma manera como nosotros pertenecemos a un colectivo de una ciudad, de un país y de un planeta, nuestro planeta pertenece a un colectivo de una galaxia, de un universo. Y todo influye, todo. Entonces, si el juez interior se basa en creencias limitantes, en heridas heredadas o en mandatos sociales que no reflejan la verdad universal, como el dinero es malo, solo los pobres tienen dignidad, etcétera, 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 entonces el fallo del juez interno es parcial o errónea. Y como los shotrim son ejecutores leales, terminan aplicando esas sentencias equivocadas, consolidando hábitos de autosabotaje, miedo o mediocridad. Allí yo les puse una foto que muestra cómo la diferencia entre baja frecuencia y alta frecuencia. Fíjense que solo está en el movimiento de la onda. La baja frecuencia es una onda más lenta que va solidificando la materia en la medida en que baja su frecuencia, es decir, se va congelando de la lentitud. Por eso se dice que una piedra vibra, se mueve a una velocidad muy lenta. ¿Por qué? Porque vibra en una frecuencia muy baja. Tiene esas ondas son más alargadas. ¿Okay? En cambio, la frecuencia alta son las mismas ondas, pero con mucha más rapidez. Y en eso está toda la diferencia. Es decir, el movimiento importa. De allí, lo que es fundamental para nosotros es educar al juez interno, que es nuestra mente, mis amigos. Toda la clave de la maestría está allí. La Torá enseña, Shotin ve Shotrin titen leja, jueces y alguaciles pondrás para ti. Hay en el cosmos, mientras tú no pongas para ti.
Pero una vez que tú pones para ti, ellos funcionan para ti. Ellos son tu universo particular. Es decir, el trabajo es personal, íntimo, no delegado. No se trata de suprimir la fuerza de los policías, sino darle al juez sabiduría. Uno que esté alineado con la Mishpat Sede, que es el juicio justo que nace de la mente divina. Cuando el juez interior se conecta con la luz de la Torá, cuando nuestra mente empieza a estudiar la Torá, se conecta con su luz, la sabiduría del alma y la conciencia expandida funcionan como ángeles o policías que se convierten en aliados poderosos y nos ayudan a sostener la disciplina espiritual, apoyan los cambios de hábitos y nos mantienen firmes en nuestro camino de rectificación. Ahora, la pregunta es, ¿los shoftim y los shotrim internos pueden corromperse? ¿Pueden ser sobornados? En este mundo, los policías pueden corromperse, pueden ser sobornados. En el mundo espiritual, no. Y eso es, para un policía, eso es supremamente grave, porque el policía es el representante de un ángel, el representante de una fuerza, de una energía cósmica. Entonces, el Shotrin en sí no decide, solo ejecuta. Son como algoritmos internos. Obedecen la instrucción recibida, punto. La corrupción no ocurre en ellos directamente, sino en el juez interior que dicta la sentencia. Si el juez está mal educado, lleno de heridas, de creencias limitantes, de mandatos ajenos, entonces el veredicto será sesgado, injusto o imparcial. Los shotrin, siendo fieles ejecutores, aplicarán este fallo como si fuera una verdad absoluta. Dicho en otros términos, no se venden, sino que obedecen a un juez que ya fue sobornado por el ego, por el miedo o por el sistema de creencias heredados. Por eso el mandamiento dice, jueces y guardianes pondrás para ti. La orden no es solo externa, sino interna. Educa al juez para que tus guardianes actúen con rectitud. Entonces, un juez corrupto es creencias heredadas, no merezco, el dinero es malo, el amor siempre duele, etcétera, etcétera, etcétera. Heridas emocionales no sanadas, miedo al rechazo, inseguridad, desconfianza. Mandatos sociales, éxito definido solo por lo externo, culto a la apariencia, heridas transgeneracionales, etcétera, etcétera, etcétera. En todos esos casos, el juez interior dicta fallos que para el cosmos son erróneos. Y los shotrim, sin cuestionar, los hacen cumplir en forma de hábitos repetitivos como la procrastinación, el autosabotaje, la dependencia, el victimismo, y el hecho de que estos sean fallos erróneos, el sistema universal los cataloga o los detecta como un virus. Entonces lo aísla para que no contamine a todo el sistema. El sistema cósmico es un antivirus permanente y los virus son ataques a eso. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de heridas, ¿verdad? Que todos las tenemos, porque si no estaríamos hiperconectados. Cuando estas heridas salen a flote, entonces
el sistema simplemente reacciona como el sistema inmunológico se defiende de nosotros, ¿ok? Luego nos dice, Titen leja, pondrás para ti. Y fíjense que aquí dice para ti, no para el pueblo. Es decir, aunque sabemos que nuestro trabajo impacta en el colectivo, tenemos que ocuparnos primero de nosotros. Y luego todo es como el dominó. Cae una pieza y cae toda la línea. ¿Ok? Nada de ser, eh, ¿cómo les llamo yo? Eh, paladines de la justicia, como Patricia. Cero paladín de la justicia, colectivo primero uno. Porque al meterte con el colectivo, pues el colectivo va a reaccionar también contra ti. La manera de infiltrar en el colectivo es corregir el interior. Cero paladín de la justicia. ¿Okay? Luego nos dice, Bejol Sheareja, en todas tus puertas. Sha'ar, Sheareja, viene de Sha'ar, puerta, entrada, y aquí la tenemos en plural. Y según los sabios, ya lo hemos visto otros años, estos son las 7 puertas del cuerpo. Los ojos, los oídos, dos fosas nasales y la boca. Entonces, esto simboliza el autocontrol sobre lo que entra y sale de nuestro ser. Luego nos dice, Asher, Adonai, Eloheja, Noten Leja, que Hashem, tu Elohim, te da. Asher, también recuerden que se puede leer Osher, que quiere decir riqueza. Entonces, la riqueza que Dios, tú, Elohim, te da, la riqueza que tu naturaleza te da. Entonces, el don de tener puertas y sentido es un regalo divino. Lo que recibimos a través de ellos debe usarse para hacer evolucionar al alma, para elevarla a los niveles de la Biná y la Jochma, tal como los nombres divinos lo refieren. Adonai, como bien saben, es el nombre divino de la Jochma y Eloheja es de la Biná. Luego tenemos Lishvaeja, según tus tribus. Aquí alude a el colectivo, a una conciencia colectiva, a la organización de un pueblo. En otras palabras, aunque aquí hay referencia a lo singular, sucede igual para todo el mundo. Las tribus son también los 12 aspectos internos de nuestra personalidad. Son las 12 dimensiones arquetípicas del alma reflejado en los signos astrológicos. ¿Okay? Luego nos dice, Beshafetú et Ha'am, y juzgarán al pueblo. Es decir, nuestras facultades deben discernir entre nuestros pensamientos y acciones y ver si lo que está afectando al colectivo es real o es simplemente un espejismo del cual debemos separarnos. No podemos ser borregos de un colectivo, tenemos que ser los pastores de un colectivo. ¿Okay? Y esto es interesante porque la Cábala enseña que si Hasbe Shalom, un niño, muere de hambre en África, alguien en Estados Unidos pensó en querer matar a alguien. Una mujer pensó en matar a su marido, una persona dijo, ojalá que muera. Eso, mis amigos, nosotros lo decimos una vez con toda esa emoción y creemos que porque no lo ejecutamos, no pasó nada. Y no es así. Otra persona del colectivo
va a agarrar o va a tener la debilidad para que eso que lanzamos se filtre a través de ella y se ejecute. ¿Y quién es el responsable? El que lo creó. Entonces, tenemos que aprender a frenar estas palabras y estos pensamientos que hieren al colectivo porque nos hacen responsables, mis amigos. Luego nos dice Mishpat Sedek, juicio justo. Mishpat, ley, y Sedek, justicia, rectitud. En la Cábala, Sedek está asociado a la céfira de Malhut, ya saben que es la que conecta a Yesod la eh, con Malhut, ¿verdad? Que es la manifestación final. Por eso, no hay nada injusto que ocurra en nuestro reino, Dios, en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo reeducamos a los jueces, a nuestra mente? La Cábala nos revela que el mes de Elul y las fiestas de Tishrei son herramientas para reeducar a estos pensamientos, para alinearlos a su vez con la mente cósmica. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, palabras conscientes. Se llaman dibur, daber, palabras. Debemos entrenar nuestro verbo, entrenar nuestra boca, que es una de las puertas para pronunciar solo bendiciones, decretos positivos y no reforzar la negatividad. Cuando inconscientemente sale una palabra eh, negativa, enseguida, hasbe shalom, lo anulo. Enseguida hay que atraparlo para que no se convierta en una energía que se pueda densificar. ¿Okay? Número 2, visualización y meditación. Aquí tenemos que empezar a usar la imaginación como el tribunal interior donde el juez se sienta frente a la luz. Y esto permite reprogramar la sentencia interna antes de que el shoter la ejecute. Acuérdense de algo muy importante. Nunca seremos juzgados 2 veces por el mismo delito. Esto es un principio de la justicia que se aplica tanto en la tierra como en el cielo, mis amigos. Si ustedes se auto-revisa, si ustedes empiezan a autodiscernir de cómo su mente está funcionando, ya no hay un juez externo o un juez, digamos, un mensajero que pueda ejecutar una sentencia contra nosotros, porque ya estamos nosotros mismos siendo los jueces de nuestra mente. Estamos autocorrigiendo. Entonces, nunca seremos juzgados 2 veces. Más vale, por eso tenemos a Elul, más vale entonces ser los discernidores, no sé si se dice así, discernir de nuestra propia mente y no esperar que la naturaleza se ocupe de ello. ¿Okay? Luego tenemos las mitzvot y las acciones concretas. Aquí no estoy hablando de mitzvot en términos religiosos o morales. Estoy hablando de actos, ¿verdad? De bondad, de cumplimiento espiritual, por pequeño que parezca, instruye a el alguacil o al policía para servir a un juez más elevado. Mientras más elevado es el juez, más elevado es el policía. Y nuestros actos de bondad son como nuestros abogados defensores. ¿Ok? Están allí para tirar las cartas
y anular decretos negativos. Son monedas de cambio, ¿ok? Pero esto tienen que ser acciones concretas. Vivir de esa manera. No hacer algo porque, bueno, estoy en el UL y ahorita me conviene. No, es algo que tenemos que ir incorporando a nuestra vida, ¿ok? Y por último tenemos los ritmos sagrados, que son las bendiciones que nos revela el calendario hebreo, como los portales, que son los tiempos que se marcan en el espacio en donde los juicios se suavizan o se elevan. En conclusión, mis amigos, si el juez se equivoca, el guardián, el policía también se va a equivocar. Pero si el juez logra conectarse con la mente cósmica, los policías internos aseguran que esa justicia divina no se quede en el plano abstracto, sino que se encarne en nuestra vida cotidiana, transformando cada hábito, cada disciplina y cada decisión en un acto de coherencia con nuestro propósito divino. Ahora, la pregunta que todos los cabalistas se han hecho: ¿por qué este mundo se hizo con la posibilidad de que seamos juzgados? ¿No era más fácil hacer un mundo sin esta polaridad? El Ari no los explica su, eh, en su obra, ¿verdad? Cuando nos habla de que Dios se contrajo su luz para crear un espacio infinito donde pudiera existir algo que se diferenciara de él. Porque si solo hubiera luz infinita, no existiera ni juicio ni elección, porque todo estaría absorbido en la perfección. Al crear un espacio limitado, aparece la posibilidad de contraste, luz y sombra, bien y mal, bondad y severidad. El juicio surge entonces como una consecuencia de esa limitación de la luz. Al haber límites, hay criterios y por lo tanto posibilidad de ser juzgados. El universo fue diseñado con un equilibrio entre juicio y misericordia, porque solo en ese balance puede haber evolución, mis amigos. Y todo es creado para que el estado rústico y vulgar de la materia prima se refine. Todo está creado para que el trigo se convierta en pan. Eso es la materia rústica, incomible. Una vez que ha sido trabajada y refinada, se convierte en un delicioso pan caliente. Entonces, todo está hecho para que la materia prima, la naturaleza, eh, los elementales, lo básico, cambie hacia la perfección. Pues la evolución es la búsqueda intrínseca que tiene la materia por la luz. Es algo que está sembrado en la materia. La materia siempre va a buscar luz. ¿Okay? Entonces, a nivel psicoemocional, esto nos lleva a confrontar nuestras sombras y a no vivir dormidos, porque cuando dormimos, la naturaleza se ocupa. Cuando sentimos que la vida nos juzga a través de consecuencias, efecto espejo, crisis matrimoniales, económicas, etcétera, 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 se despierta una fuerza interna, mis amigos. Se despierta nuestra capacidad de corregir y transformarnos. Así, el juicio no es un castigo, sino un instrumento de despertar. Es la alarma que va a hacer que salgamos de la ensoñación. ¿Y cuál es esa fuerza interna? Vamos a ver qué nos dice la gematría. Tenemos juicio, está formado por la Dalet, la Yud y la Nun. Tenemos una gematría de 64.
Ahabá, amor, estamos hablando de Gébura y Gesed, ¿verdad? Tiene un peso numérico de 13. Cuando los unimos, Din y Ahabá, juicio y amor, obtenemos el 77, mis amigos. 77 es el valor de la palabra Od, que quiere decir poder espiritual, fuerza. La Ain es la letra del ojo, de la visión superior, del estar despierto. Y la Zain es la letra de la completud, del triunfo. La Ain es como una flecha que es disparada para dar en el blanco. Entonces, esta fuerza es llamada Oz y se despierta en nosotros cuando entramos en una crisis. Entonces, por eso es que lo necesitamos, para despertar esta fuerza. Ahora, el juicio no es solamente un límite o una corrección, amigos. Es también un mecanismo que le da valor a nuestras acciones y otorga recompensa a nuestros méritos. Sin juicio no habría méritos, porque si todo fuera pura bondad infinita, recibiríamos sin esfuerzo alguno. La cábala llama eso el pan de la vergüenza, el regalo que no se ha ganado y que por lo tanto carece de auténtico valor. El juicio funciona como una balanza cósmica. Cada vez que actuamos con bondad, con justicia o con disciplina, esa acción genera una luz que es medida y según esa medida se libera una consecuencia, una recompensa que puede ser espiritual o material. Una recompensa en el caso en que la balanza está hacia Gesed, hacia el amor, hacia la bondad. Entonces se genera una consecuencia positiva. Si la balanza está hacia el otro lado, pues vamos a vivir una crisis. De esta manera, mis amigos, también nuestras buenas acciones nunca se pierden en el vacío, siempre quedan registradas en la trama del universo. El alma necesita sentirse responsable y partícipe. Por eso existe el juicio, es lo que nos dice el Ari. Al separarse y darnos lugar a la existencia, nos hizo partícipe y necesitamos sentirnos partícipe de la creación, porque si no, no hubiese estímulo para elegir el bien, porque nada tendría consecuencias. En cambio, cuando comprendemos que cada elección cuenta, el juicio se convierte en un marco que le da valor a la libertad y despierta en nosotros la motivación de crecer. Sin juicio, la luz se derramaría sin forma ni propósito. Con juicio, la energía se filtra y se otorga a cada uno de acuerdo a la vasija que ha construido. Por eso, en Cábala se nos aconseja, no jales luz si no tienes el recipiente para contenerla, porque eso genera juicio. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo con un ejemplo de lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a Francia, yo, por supuesto, yo ni tenía pensado venirme a Francia. Yo no hablaba francés, no me interesé jamás por el francés. Sabía decir bonjour y merci, c'est tout. Llegué, salí embarazada también en forma imprevista. Pasé un año en mi casa, tranquila, mientras estaba embarazada, y tampoco aprendí francés, o sea, ni me preocupé por eso. Al año
El Estado me mandó una carta y me dice, bueno, como tú eres la europea, tú eres la que tienes que demostrar que tú puedes mantener a tu familia para que nosotros le podamos dar los papeles a tu hijo. Imagínense ustedes, yo ni papa de francés. Bueno, ¿qué pasó? Que se me acabó el confort, mis amigos. Me puse las pilas, entré a estudiar. Yo no hablaba nada. Cuando de paso me tocó un profesor que hablaba francés muy rápido, yo llegué a la escuela el primer día y yo me quedé en blanco. Y lo que hacía era llorar, porque yo decía, estoy perdida, me tengo que regresar. Yo no puedo con esto. Yo anotaba todo lo que estaba anotando la tipa de al lado, pero yo ni sabía que estaba anotando. Yo no les puedo decir lo que yo sufrí para aprender el francés. Yo trabajaba en el día en la escuela. En la noche me iba al restaurante donde estaba haciendo mi pasantía. Llegaba a mi casa, tenía una niña recién nacida y tenía que después estudiar. Desde la medianoche a levantarme otra vez a las 6 de la mañana para llevar a la niña a la guardería, irme al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Más todas las cosas de la casa que hacer porque también tenía una niña de 12 años a la que tenía que atender. Bueno, eso es un ejemplo de una persona que jala luz y no tiene vasija para contenerla. La vida me atropelló para que yo construyera esa vasija, para poder contener esa luz que es un nuevo conocimiento, el idioma francés. Si yo me hubiese preparado durante ese año que estuve embarazada, yo hubiese tenido menos sufrimiento. ¿De quién es culpa? ¿Del juez? ¿Del policía? No, de mi comodidad, de mi confort, de mi... No tenía la necesidad. Cuando el Estado me pone en la necesidad por los papeles, ahí fue cuando yo dije, tengo que fabricar, subconscientemente, claro, tengo que fabricar esta vasija y me tocó, me tocó darle. Les digo que trabajé intenso. Así nos pasa todo el tiempo. Cuando uno va a jalar una luz y uno no tiene el recipiente, uno sufre. ¿Es eso un juicio? Lo llamamos juicio porque es nuestra percepción. Todo lo que nos duele se llama juicio porque el cuerpo sufre. Pero en realidad es una expansión o la creación de una nueva vasija. Entonces, recibir luz sin contenedor práctico nos lleva al caos, a la presión, al estrés, a la estrechez. Recibir luz con un contenedor nos lleva a un crecimiento real, calma, tranquilo, feliz. Así, el juicio entonces no es un castigo, sino una garantía que asegura el bien y que asegura que ese bien tenga un fruto real. Es el sello que valida el esfuerzo del alma, la confirmación de que cada acto justo se transforma en eternidad. Y eso nos da una inmensa satisfacción. Yo no les puedo decir la satisfacción que yo tuve cuando fui la nota más alta en la historia del instituto, que nadie pasaba de 12, nadie, y yo tuve 18, de todo lo que me esforcé. Entonces, eso eliminó por completo mi pan de la vergüenza, mi esfuerzo. Es decir, yo me lo gané a pulso, ese diploma. Con respecto a esto, hay un célebre versículo que no, pues ya lo hemos tratado en otros años, pero no podemos dejar de mencionarlo, que es de Barín 16:20, que dice, justicia, justicia seguirás para que prosperes y poseas la tierra que tu Dios Hashem te da.
En la Cábala, la palabra justicia refleja, por supuesto, a la Gebura, que debe manifestarse sin caer en la rigidez. Por eso la repetición enfatiza la búsqueda de una justicia equilibrada con misericordia, porque Sedec es justicia justa. Entonces, no se trata solo de juzgar los hechos concretos, sino el contexto. Es decir, las acepciones a la ley y el tipo de sentencia depende de la compasión del juez. Fíjense que hace poco falleció o trascendió un juez en Estados Unidos que se hizo, perdón, muy famoso en las redes porque él emitía una sentencia por juicios civiles, pero él tomaba en cuenta porque la persona se había cometido la infracción de velocidad, él le preguntaba, él se interesaba en la vida de la persona y en base a eso, él tomaba en cuenta todo el contexto y sus sentencias eran una práctica espiritual realmente, porque esto se trata de no juzgar fríamente, sino de encontrar un equilibrio entre la ley y la sociedad que nos rodea. Una interpretación cabalística sugiere que justicia representa un canal estructural de la mente o de la individualidad, una vía ética que separa el plano personal del transpersonal. Es el símbolo del infinito que representa el Ein Sof fluyendo para construir discernimiento, neutralidad ética y conciencia. Es decir, mis amigos, lo único que puede hacer que nosotros tengamos una justicia compasiva con nosotros mismos y con los demás es el Ein Sof fluyendo. El Ein Sof es sabiduría, compasión, es bondad, es amor. Y es eso lo único que va a hacer que podamos atenuar un juicio severo que se da en Gebur. En términos corporales, esto corresponde a la coronilla, la garganta, el corazón y la glándula timo, que es en donde podemos expresar, a través de la timo, podemos expresar la compasión. ¿Ok? Nos dice Sedek, 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 Tirdof, perseguirás. Es decir, corre tras eso. Es una práctica activa, una persecución diaria de lo justo. Es la capacidad de ponernos en tela de juicio, en lugar de echarle la culpa al otro por todo lo que pasa. En el plano espiritual, perseguir la justicia significa ser honesto contigo mismo, de evaluarte sinceramente, de reconocer los errores sin miedo a la humillación del ego. Decir, sí, me equivoqué, lo siento. Es alinear pensamiento, palabra y acción. No engañarnos con justificaciones, no disfrazar los deseos egoístas de buenas intenciones. En el plano material implica relaciones limpias con los demás, un trabajo justo, dinero bien ganado, vínculos sin manipulación. La justicia perseguida también representa los deseos corregidos del ego, que el ego tiene siempre deseos desordenados. Entonces, perseguir la justicia representa la corrección de estos deseos desordenados. El misticismo nos enseña que cada vez que aplicamos justicia interna, contenemos impulsos dañinos y conectamos
con un estado más elevado de verdad y armonía interior. La promesa de la Torá es clara. Cuando hay justicia, hay prosperidad. El versículo dice, para que vivas y poseas la tierra. Vivir no se refiere solo a respirar, sino a una vida plena, con energía vital, que fluye sin bloqueos. Poseer la tierra es mucho más que tener un territorio, es la capacidad de que nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo den frutos. En términos cabalísticos, significa que la energía de las sefirot puede, pueden descender hasta Malhut, que es el mundo físico, y manifestarse en abundancia tangible. No es teoría abstracta, es revisar cada día, recibir bendiciones cada día, mis amigos. Es todos los días preguntarnos, ¿hoy fui justo con mis palabras? ¿Fui justo con mis pensamientos? ¿Fui justo con mis relaciones y con mi economía? Las Selijot son para tomar conciencia de esto. Entonces, el Lul es el momento de corregir lo torcido, de cerrar cuentas pendientes y de equilibrar lo que se ha desbalanceado. La abundancia, mis amigos, no es azar ni favoritismo divino. Es consecuencia de un canal limpio. Justicia, justicia perseguirás. Es en realidad la llave de entrada para que la prosperidad prometida pueda manifestarse en nuestras vidas. La Mishnah dice, en la época actual donde el templo ya no existe y no tenemos el altar de expiación, el arrepentimiento, la teshuvah, el retorno o la realineación, porque el arrepentimiento tiene esta connotación de pecado. El arrepentimiento quiere decir en hebreo teshuvah, realineación con la mente infinita es la única salida posible. En la Cábala no hay arrepentimiento como un acto moral abstracto, sino que se trata de una reestructuración de la vasija interna, del cli. En cada falta representa un tapón, un bloqueo en la energía de la conciencia. Y la Teshuvah, el retorno de la Hei, de la Binah, nos permite reordenar esos canales para que la luz fluya correctamente. Para esto tenemos como gran, para mí, la corona de todas las puertas que se nos abren en Yom Kippur, porque a pesar de que es descrito como el momento donde se hace expiación, cabalísticamente esto no significa ni magia ni perdón externo, sino un tiempo donde los canales de la conciencia colectiva y personal se purifican, se abre, empieza a fluir la luz. Practicar Teshuvah consciente, especialmente en estos días y en Yom Kippur, activa el flujo de la luz superior a través de Malhut hacia todos los niveles del alma, armonizando juicio y misericordia. Y en términos de energía, esto significa que la corrección completa elimina la información negativa heredada o acumulada en el árbol genealógico de cada alma. Cada acto de arrepentimiento sincero reescribe el patrón de la vasija, liberando espacio para que entre la abundancia espiritual y material. Es decir, mis amigos, Yom Kippur es una constelación familiar. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Devarim 18, 1 y 2. Dice, los sacerdotes levíticos, toda la tribu de Leví,
no tendrán parte territorial con Israel. Vivirá únicamente de las ofrendas encendidas de Hashem como su porción y no tendrán parte entre las tribus hermanas. Hashem es su porción como se les prometió. El texto establece que los Coanim levíticos, o sea, la tribu de Leví, no recibirá herencia territorial entre las demás tribus de Israel. Su terreno es el templo y ellos vivirán de las ofrendas que el pueblo le hace a Hashem, porque Hashem es su porción. Esto nos lleva a analizar uno de los versículos más polémicos de la Torá, que está en el Génesis 29, del 19 al 21. Y se trata de la parashá donde Jacob tiene el sueño de la escalera. Dice, Jacob hizo un voto diciendo, si Dios permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que estoy haciendo y dándome pan para comer y ropa para vestir, y volveré sano y salvo a la casa de mi padre. Vean que hay como algo raro aquí. Y volveré sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces, Hashem será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será morada de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero que vean cómo se puede leer diferente. Sí, coma, Hashem permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que estoy haciendo. Y me da pan para comer y ropa para vestir. Y volveré sano y salvo a la casa de mi padre. Dios no está haciendo, Jacob, perdón, no está condicionando su dar. Él está afirmando, porque una vez tenemos problemas con la traducción. La palabra clave es im, que se puede traducir como sí, pero también significa en tanto que, según el contexto. Los comentaristas explican que Jacob no estaba poniendo condiciones. Esto lo dice Rashi, Ibn Ezra, el Ramban, etc. Jacob no está poniendo condiciones en el sentido de un trueque, sino que está expresando una confianza profética. Cuando decimos, por ejemplo, gracias a Hashem, que yo ya regresé y estoy ya protegido. Yo ya volví sano y salvo a la casa de mi padre. ¿Ok? Eso es lo que la mala traducción nos está quitando en el cómo nosotros vamos a hacer los contratos con Dios. Porque un voto es un contrato, estamos en época de votos. Es en esta época donde podemos crear esos contratos con Hashem, escribirlos. ¿Ok? Rashi incluso aclara que Jacob se apoya en la promesa previa de Dios que dice en Génesis 28:15, que dice, recuerda, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Entonces, Jacob ya tiene esta garantía, la misma garantía que nos da la Torá a nosotros, de que Hashem está con nosotros. Y Jacob lo que está haciendo es una creación basada en su confianza en esta promesa. Jacob no duda, solo pone en palabras la promesa que acaba de recibir. Jacob promete dar el maaser
el diezmaré para ti. ¿Para quién? En ese momento era una piedra, no había nada. No existían ni los levitas, ni el Mishkan. Pero esto demuestra que los patriarcas entendían el diezmo como un acto de reconocimiento a Dios. Aunque no hubiera levitas, todavía Jacob se comprometió a hacer un ticún con sus recursos, devolviéndole una parte a el emanador, a el Ein Sof. En términos prácticos, esto se puede entender que Jacob apartaba recursos para hospitalidad, para sedacá, para servicio a otros y para construcción de altares consagrados a Dios, como lo que hoy se ve como sinagogas, ¿ok? Cómo sostener la Torah, así es. En términos cabalísticos, esto no habla de una dimensión interna del alma. Hoy en día los levitas representan la función de servicio y conexión directa con lo divino, un canal espiritual que nos da luz sobre las leyes cósmicas, mis amigos, no sobre el milagro que me va a hacer aquel brujo, aquel pastor, no. La luz que nos enseña cómo opera el universo para nosotros poder vivir en él sin caos. Su lugar de trabajo no es geográfico, sino energético y consciente. Eso es la porción de Hashem. La frase vivirán de su herencia señala que la sustancia vital del alma levítica proviene de la luz divina y eso está dentro de nosotros, de la ofrenda que enciende la conexión entre lo humano y lo sagrado. Cada uno de ustedes tiene una parte levítica interna que debe ser encendida a través de las ofrendas. Esto simboliza que quien trabaja desde su interioridad, desde su conexión con la fuente, recibe todo sin depender de las estructuras externas. En términos prácticos, para nuestra vida espiritual, representa que cada alma tiene su porción. Algunas están llamadas a crear y a construir en el mundo físico. Otras a sostener simplemente el vínculo con lo divino, alimentando a los demás con esa luz interior, como el hermano del Rambán. El Maimónides era el sabio de esa familia y toda la familia trabajaba para que él pudiera estudiar, para que él elevara a toda la familia, porque él era el que estaba elevando a toda su familia. Y su familia lo mantenía a él y a su familia. Y eso no era una limosna, no era, era Sedek Tirdos, perseguirás la justicia. Una persona que te está elevando, es justicia que le des su porción. Eso es lo que nos está diciendo la Torah. Entonces, la Torah nos recuerda que el mérito espiritual no se mide, sino por la fidelidad al llamado de nuestra alma y su vínculo con la luz. Ahora vamos a hacer nuestra meditación, amigos. Como bien vimos en la gematría, tenemos la meditación con la palabra Oz. ¿Por qué? Porque Oz significa esa fuerza o ese poder espiritual que se despierta cuando estamos en el punto cero, el punto exacto entre el juicio y el amor. Estamos enfrente a la puerta que nos va a llevar a el equilibrio, a el Ein Sof. Entonces, vamos a trabajar con estas dos letras, la Ain y la Zain. Como les dije, la Ain representa a el ojo y la Zain el 7, ¿verdad? Que la Ain es gematría 70 y la Zain es 7.
representando a nuestro Seiranpin, a nuestro corazón. Entonces, aquí es donde vemos la asociación de cómo nuestros ojos, nuestra visión, reeduca a nuestras emociones, a nuestro corazón. Cuando vemos con claridad, cuando vemos con justicia la realidad, cuando vemos la verdad verdadera y no la ilusión de lo que nos filtra nuestro sistema de creencias, nuestro, nuestras programaciones externas, internas, entonces es cuando podemos conectar con el Seirampin cósmico, que es extremadamente benevolente, extremadamente benefactor. Es la madre que nos acurruca, porque recuerden que está liderizado por la Shekhinah, por, por Malhut de Atzilut. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestra espaldita recta, por supuesto, como siempre. Vamos a mantralizar estas letras. 7 veces la Ain, 7 veces la Zain y luego la palabra. Como siempre, no tienen que contar, yo cuento por ustedes. ¿Okay? Concéntrense simplemente en mi voz, en la meditación guiada con la visualización que les voy a ir indicando. Entonces, vamos a mirar hacia arriba. Dejen que sus ojos comiencen a parpadear, que se comience a sentir el peso. Y una vez que sientan esa pequeña molestia en los ojos, los pueden cerrar siempre mirando hacia, manteniendo esas pupilas hacia arriba. Ahora vamos a inhalar y a exhalar. Inhala y exhala, sintiendo que en Dios vives. En la Shejina moras y en ella tienes tu ser. Durante Elul, la Shejina está en el campo, está en Malhut, ha descendido. Podemos sentir su presencia a nuestro alrededor, como un vórtice, como una espiral que nos rodea. Ve relajando tus pies, tus rodillas, tu espalda, baja tus hombros, suelta el ceño fruncido, relaja tus manos, colócalas con las palmas hacia arriba sobre tus rodillas. Envuélvete ahora en un toroide, una espiral en movimiento que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso se convierte en una estrella de David, pero en movimiento. Recuerda que en el movimiento está la frecuencia. Acelera esa frecuencia. Acelera ese movimiento. Siente esa fuerza que te rodea. Ahora trae frente a ti a la letra I.
y vas a traerla y pegarla a tu frente, a tu tercer ojo mientras la pronunciamos. Inhalamos. Ay. Tatúala en tu tercer ojo. Ay. 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 Bájala a tus ojos, a tus pupilas. Ay. Ay. Ponla ahora en tu boca. Ay. Visualiza que ella baja por tu garganta y allí se queda estacionada esperando. Vas a traer ahora a la Zai. Es una yud que tiene una cola que se mueve. Y la Zai vas a colocarla en tu glándula timo para activarla. Tu glándula timo está justo debajo del externo, donde comienza la boca del estómago. Vela allí, negro sobre blanco, y la cantamos. Zai. Zai.
Zai. Ve cómo de ella se desprenden rayos que abarcan todas las sefirot emocionales que están en tu pecho. Ifet, Ébura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Zai. Esas sefirot se encienden. Zai. Zai. Última, vas a ver cómo la Ain va descendiendo hasta acoplarse con la Zain. Zai. Inhala y exhala. Y ahora ve en tu glándula timo la palabra Oz, que va a comenzar a irradiar luz hacia tu cerebro, tus ojos, tus oídos, tus fosas nasales, tu boca, para todas tus cuerdas. Oh, oh, oh. Oh. Observa desde Keter comienza a descender una espiral que te va rodeando. Oh, oh. Él es rosa y dorado. Esa espiral desciende de la cabeza a los pies. Oh. La última, vas a ver cómo la puerta se abre en tu coronilla. Oh. Solo entra luz.
Ahora cierra esa puerta y conserva esa energía, esa fuerza espiritual, para que tu visión de ahora en adelante esté siempre en el centro, en el punto C. No hay bien, no hay mal. Todo es perfección. Solo tú le das orientación a esa luz. Establece una columna luminosa entre tu coronilla y tus pies. Es el pilar central del árbol de la vida y echa raíces a través de tus pies. Deja que esa luz inunde el interior de nuestro planeta. También que nuestro planeta aprenda a ver la perfección en todo lo que sucede. Vamos a enviar luz a todos nuestros compañeros que necesiten sanación. La luz inteligente fluye. No tenemos que saber el nombre, solo estar conectados con él. Laila te envió mucha luz, mucha sanación. Refugio. Damos gracias y nos preparamos para regresar. Comienza a inhalar y a exhalar conscientemente. Comienza a sentir tus pies, tus manos, tus hombros, tu columna vertebral, tus caderas, tu pecho, tu cabeza. Da gracias. Siéntete bendecido por este momento. Y cuando cada uno lo decida a su propio ritmo, puede abrir sus